Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos los usuarios que están conectados en este momento para dar inicio a la clase dentro del eje del mundo en perspectiva histórica y la clase puntual del mundo en la segunda mitad del siglo XX. Primera parte. Esta clase la vamos a dar en dos partes distintas debido a que el periodo que vamos a revisar es muy extenso y marcado por demasiadas hechos puntuales. Bueno, para partir vamos a hacer un resumen de la clase anterior en la cual vimos el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Analizamos sus antecedentes, también analizamos un poco sus consecuencias y llevamos al mundo de las directrices de lo que vendría a ser esta clase. Se recuerdan que vimos que habían dos ejes contrapuestos, o sea, dos bloques contrapuestos. Por un lado estaba el bloque de los países aliados, por otro lado por el bloque de los países del eje, que fueron derrotados al final de la guerra. Y los aliados se erguieron como las mayores potencias del mundo. Para comenzar con esta clase, vamos a ver que dentro de los aliados, ustedes se recordarán, estaba Francia, estaba Inglaterra, estaba Estados Unidos y también estaba Rusia. Dentro de este mismo conglomerado se provoca una división permanente, ideológica, económica. Sus formas de ver la vida fueron, de concebir el mundo, fueron totalmente contrapuestas. Y esto detona, a partir de el fin de la Segunda Guerra Mundial, detona el inicio de un nuevo conflicto, que es el que vamos a revisar en esta ocasión, que es la Guerra Fría. ¿Ok? Vamos a revisar el objetivo de esta clase, que es caracterizar la Guerra Fría como un periodo en el que se enfrentan en distintas esferas y escenarios dos grandes bloques de poder. Como ya lo vimos, por un lado vamos a tener el bloque capitalista, que está representado por su máximo exponente, que es los Estados Unidos, y por otra parte el bloque comunista, que está representado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, actualmente Rusia. Y en el que se producen profundas transformaciones económicas, sociales y políticas. Vamos a hacer un contexto de lo que es el escenario en este espacio de tiempo. Para partir, tenemos que el orden mundial está determinado por la bipolaridad. ¿A qué se refiere este concepto de bipolaridad? Se refiere a dos polos y, como les decía, un polo representado por la Unión Soviética y otro polo representado por Estados Unidos, representando sus ideologías. El comunismo, socialismo y el capitalismo por el otro lado. Allá tenemos una imagen en el cual se representan un poco, se ve un águila calva, que es el emblema de Estados Unidos, también se ve un oso, ambos portando misiles con sus respectivas banderas y en una posición de ataque, de confrontación entre ambos. Por otra parte, la tensión permanente entre las superpotencias. Digamos que este conflicto se le llamó la Guerra Fría porque nunca se declaró como un conflicto bélico tal, sino que más bien se dieron distintos escenarios en los cuales se disputaba la lucha de la supremacía, pero no con un conflicto bélico real entre ambas potencias. Sí, en forma satélite se desarrollaron muchas guerras a lo largo del mundo en las cuales participaron ambos bloques de manera indirecta, prestando ayuda económica, militar y tecnológica. Y también como otra de las características de este periodo está la carrera armamentista. O sea, ¿a qué nos referimos con esto? Nos referimos al desarrollo de la tecnología militar, no solo militar, en el amplio ámbito, pero todo dirigido a su estructura militar. Por lo tanto, tenemos que la sucesión de innovaciones tecnológicas con el fin de destruir
fue increíble. Nunca habíamos sido tan creativos en la humanidad pensando en atacar a otros seres humanos. Entonces, ese es más o menos el contexto en el cual se va a desarrollar este periodo de tiempo que lo tenemos fechado entre el 47 y el 91, que son los hitos de este periodo. Vamos a comenzar entonces, analizando las divergencias que habían entre ambos bloques. Por una parte tenemos la visión de mercado. Acá estamos revisando una imagen en la cual vemos las dos banderas, la de la Unión Soviética y la de Estados Unidos, y vamos a revisar dentro de las mismas materias cómo se diferenciaban las dos posturas político-ideológicas. Con respecto al mercado, según el mundo capitalista, dice que tiene que ser regulado por la oferta y la demanda. O sea, el mercado se regula a sí mismo y no necesita intervención estatal de ningún tipo. Por otra parte, en el aspecto socialista, vemos que hay un marcado control del Estado dentro de las relaciones comerciales. O sea, el Estado va a regular precios, va a fomentar la producción, y en ese sentido es el Estado el que regula las relaciones comerciales. No así como en el mundo capitalista, en el cual la oferta y la demanda regulan el mercado. Es la propia oferta y la demanda la que regula el mercado. Dentro del mundo capitalista también tenemos que la propiedad privada se exacerba. O sea, el derecho a la propiedad privada es algo garantizado por las políticas públicas. No hay nada que pueda ir en contra de la propiedad privada. Por otra parte, en el mundo socialista tenemos que hay una visión totalmente distinta, donde es el Estado el que tiene control de los aspectos públicos, digamos, de la propiedad pública, y en ese sentido la propiedad es común, digamos, se utiliza en el beneficio de la sociedad. También tenemos el establecimiento de la libre competencia en las empresas. Otro factor, ya tenemos que el mercado se está regulando por la oferta y la demanda, y en este punto es clave entender que las empresas en su competencia son las que desarrollan la oferta y la demanda. Por otra parte, en el bloque socialista tenemos que el Estado es el que está regulando la oferta, y en ese sentido el Estado es el que determina cuáles son las necesidades de la población. En un mundo de la competencia libre podemos tener que las empresas se desarrollen en el ámbito de la innovación en distintos caminos, mientras que en el bloque socialista tenemos que el Estado es el que marca cuál es la necesidad de las personas, de la sociedad. La división de los poderes y la representatividad. Dentro del sistema capitalista tenemos que se enmarca en un sistema en el cual existen autoridades electas democráticamente, donde existen instituciones las cuales dictan las leyes, hay poderes ejecutivos, hay poderes legislativos funcionando, mientras tanto que en el bloque socialista se determina todo por la centralización del Estado manejando todos los aspectos de la vida común. Y también tenemos que nuevamente los medios de producción, como son la tierra y el capital, en el bloque capitalista son de propiedad privada y en el bloque socialista son de propiedad pública, o sea, del Estado en función del uso público. Entonces tenemos aquí las principales hitos que marcan la diferencia entre estos dos sistemas políticos, ideológicos, económicos. También hay aspectos comunes en el desarrollo de este conflicto, de esta superpotencia, y los aspectos comunes fundamentales es la lógica de bloques, o sea, aumentar la influencia de cada uno dentro de sus respectivas zonas de influencia. ¿A qué me refiero con una zona de influencia? Es donde
pueden tomar sus propias decisiones y marcar las agendas. Tenemos una intervención política exacerbada dentro de todo el sector de sus zonas de influencia, directrices que salen directamente desde Washington o desde el Kremlin, dependiendo del punto que estemos viendo, pero hay una intervención política permanente dentro de los estados que controlan. También existen apoyos económicos. Toda intervención y toda intromisión en la soberanía de sus países aliados o dependientes tiene que ver directamente con un apoyo económico. Como ustedes pueden entender, el apoyo económico tiene que ver directamente con el asunto de que si yo te paso plata para generar algún proyecto, tú quedas en deuda conmigo y esa deuda no es solo devolver el dinero puesto, sino que también recibir órdenes y jugar un poco en este escenario según las conveniencias del uno y otro bloque. El espionaje también fue una de las características principales de este proceso, en el cual se crean importantes organismos dedicados exclusivamente a la inteligencia. Por una parte tenemos que la Unión Soviética tiene Estados Unidos tiene a la CIA y por otra parte la Unión Soviética tiene su contraparte por la KGB. Esto se desarrolló y hay películas que lo muestran, culturalmente es un tema muy difundido. No sé si ustedes tienen alguna experiencia viendo películas de James Bond, por ejemplo, que quizás ya no están tan en boga, pero sí durante mucho tiempo fueron películas de taquilla máxima y que todo el mundo las conocía. James Bond habla de un espía británico que en general tiene sus conflictos con el bloque de la Unión Soviética y termina salvando al mundo siempre de la Unión Soviética, que es el enemigo común de todo el bloque capitalista. Y también tenemos una maquinaria de comunicación propagandística tremenda. Por ejemplo, llevándolo un poco más a lo actual, siempre el enemigo, como les decía, es un ruso. No sé si vieron Rocky, que su máxima pelea, el clímax de la saga de Rocky, se da contra un ruso que es Drago, que ocupa tecnología estatal como esteroides y una superproducción en maquinaria y puesta a punto para el combate, mientras que Rocky es una persona de musculatura que se entrena con condiciones más precarias, pero sí con mucho esfuerzo. Termina ganando Rocky claramente porque es una película estadounidense. A partir de este también hecho de la propaganda, quiero que analicemos un poquito estas imágenes que tenemos acá. Por una parte tenemos la imagen que está ubicada a su derecha, que dice detener el comunismo. Abajo tiene una leyenda que dice es trabajo de todos, refiriéndose a Estados Unidos y sus influencias. Recordemos que habían conflictos en Latinoamérica, habían conflictos en Asia, hubo conflictos también en Medio Oriente, todo relativo a este escenario coyuntural de Guerra Fría. Por otra parte, también quise poner una propaganda rusa, soviética, digamos. La verdad es que yo no entiendo muy bien de ruso, pero si nosotros hacemos un análisis de la imagen, podemos ver que hay puntos claves que podemos analizar. Por ejemplo, está la estrella atrás, la fuente de energía, la fuente de luz, la estrella roja, secundada por dos obreros. Se ve claramente que son obreros por su forma de vestir, porque tienen herramientas en la mano. Tenemos que la hoz
es una especie de guadaña que se ocupa en labores agrícolas, y el martillo, que tiene una connotación más industrial. Entonces tenemos a un obrero de fábrica junto a un campesino dando la lucha por el modelo. Y adelante de estos dos personajes tenemos a un militar. Un militar que está en una posición de defensa, que está dispuesto a entregar su vida por estos trabajadores, que son la base fundamental, el sustento del modelo socialista de desarrollo impulsado por la Unión Soviética. La propaganda siempre está manipulada, siempre responde a intereses de quien la genera. Eso ha sido históricamente así. Siempre la información tiene esa connotación que te puede llevar en una u otra directriz. Basta ver los medios de comunicación hoy en día que van imponiendo ideas en el juicio público. Tenemos entonces que en el análisis de este bloque capitalista, recuerden, liderado por Estados Unidos, hay acciones que se van tomando en concreto para el desarrollo y llevar a buen puerto esta misión. Recordemos que esto es una guerra que ambas partes pretenden ganar. Por una parte, las acciones generadas inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos el Plan Marshall. El Plan Marshall responde básicamente a dineros que se entregaron a Europa para su reconstrucción. Qué bueno los Estados Unidos. No fue de un gesto de solamente de bondad, sino que Estados Unidos genera estos emprestitos para también poder cobrarlos al cabo de un tiempo, mediante favores, mediante cohecho, mediante la pertenencia al mismo bloque. Y los países europeos, fuera de los países del eje, recordemos que Alemania, Italia, Japón lo dejamos un poquito fuera porque no está en Europa, pero Alemania y Japón no recibieron no estuvieron incluidos en el Plan Marshall por haber sido parte del bloque del eje. Tenemos la doctrina Truman, que intenta detener el avance del comunismo. ¿Cómo? Generando también el bienestar en la sociedad europea, fomentando la reconstrucción. Durante este periodo, 1946-1950, se dio que Grecia entró en una guerra civil. Por una parte, el avance de los comunistas con un sistema de guerra de guerrilla estaba poniendo a tambalear al gobierno. Estados Unidos, al ver esta situación, da dinero al gobierno de Grecia para detener el avance. O sea, hace una intervención directa dentro del Estado griego para detener el avance del comunismo. Y en esta misma lógica se desarrolla también esta doctrina Truman, que comienza a dar créditos a distintos países para detener el avance del comunismo, que, entre paréntesis, después de la guerra del comunismo no era tan mal visto. Habían muchos estados que se sentían un poco seducidos por esta nueva ideología, y Estados Unidos contrarresta esta situación con la doctrina Truman, que es una doctrina en la cual se invirtieron millones y millones de dólares para mostrar las bondades del capitalismo, digamos, y dejar el comunismo fuera de cualquier opción. Tenemos también que se crea la OTAN al finales de la década de los 40. ¿Qué es la OTAN? La OTAN es un tratado militar de defensa. O sea, países suscriben un acuerdo mediante el cual aseguran que
cualquiera de sus países, de sus miembros, sea atacado por una potencia extranjera, va a ser un ataque al bloque y van a responder como bloque. O sea, en este caso, si Rusia intentara ingresar militarmente a Francia, en un caso hipotético, no entraría solamente en una guerra con Francia, sino que entraría con todo el bloque suscrito a la OTAN. OTAN significa Organización del Tratado del Atlántico Norte. También un poco partiendo por la zona geográfica en la cual están los países suscritos al acuerdo. Por otra parte, tenemos el desarrollo del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que son entidades que se crean para regular las relaciones económicas, fomentando también el desarrollo de las economías y en el caso del Banco Mundial, estabilizando el valor del dinero. Hasta el día de hoy son instituciones que funcionan tal cual como fueron concebidas. El Banco Mundial en este momento es el regulador de la economía, por lo menos en Occidente, mientras que el FMI sigue dando créditos para el desarrollo de países en vías de desarrollo. Hay que mencionar también que estos créditos nunca son con intereses bajos. No me refiero solamente al interés económico, sino que los intereses que hay detrás de un préstamo del Banco Mundial tienen que ver mucho con la manipulación de las políticas que se van a implementar en los distintos países. Por ejemplo, el Banco Mundial te presta, qué sé yo, 10 millones de dólares, pero esos 10 millones de dólares vienen asociados a, no sé, a un aumento de impuestos, por ejemplo, a una reducción de salarios. Y así van interviniendo poquito a poco en las políticas nacionales, interviniendo también en las soberanías de los países. Por otra parte, tenemos que el bloque comunista también toma sus acciones. Ahí estamos viendo lo que es el logo del Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia fue la respuesta de la Unión Soviética a la OTAN. Es un paralelo. Entonces, la Unión Soviética también genera su bloque con las mismas condiciones. Es un tratado de defensa militar. Y les repito, si es que uno de los países suscritos al pacto es atacado por una potencia foránea, va a sentirse todo el pacto involucrado en el conflicto. Por otra parte, tenemos la Comecon, que la Comecon también tiene que ver un poco, es un símil de lo que estaba haciendo el FMI y el Banco Mundial en el mundo capitalista, y la Comecon tiene su propia visión dentro del desarrollo de la ideología socialista. Hasta ahora habíamos visto que la división generada por estos bloques era una división intangible, que no se manifestaba físicamente. Hasta el punto, bueno, esto ya son imágenes que tuvimos la posibilidad de ver en la clase anterior, y que hoy vamos a repasar un poquito. Tenemos que con el fin de la Segunda Guerra Mundial, luego del Tratado de Potsdam, Alemania fue dividida entre las 4 potencias ganadoras. Tenemos Rusia por una parte, y la Unión Soviética, perdón, por una parte, y por la otra parte tenemos el resto de los países aliados liderados por Estados Unidos, que se reparten la Alemania vencida de la guerra. A su vez, el propio Berlín, que había quedado en la zona de influencia soviética, es dividido de igual manera entre las 4 potencias de los aliados, separadas, como les decía, Rusia por una parte, representando la ideología socialista comunista, y por otra parte los capitalistas, que son Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos.
Este hecho de la creación del muro de Berlín es un hecho que responde a una división y también a una respuesta a un problema que se estaba generando dentro de esta bipolarización del mundo para la Unión Soviética. Porque la Unión Soviética, sin una frontera real, tangible, estaba sufriendo el éxodo de personas que no se sentían representados por el modelo socialista, que querían pertenecer a un mundo capitalista o a la visión del mundo capitalista. Y ante esto, los soviéticos toman la decisión de poner una muralla en medio de la ciudad. Es como si en Santiago pusiéramos una muralla que separara desde Maipú a Las Condes la ciudad. Y lo que quedó a un lado y al otro no se pueden volver a juntar. No sé, en el caso del muro de Berlín hay historias documentadas de familias que quedaron separadas, de madres con hijos, de hermanos. Fue un problema social muy grave, digamos, porque por un lado es un mismo pueblo con una identidad común y que es separado por estas potencias que se están repartiendo las ventajas del equipo ganador, digamos. Entonces ahí podemos ver que en la imagen podemos ver que el muro de Berlín se llamó el muro de Berlín, pero no era solamente un muro, sino que era toda una estructura diseñada para evitar las fugas. Tenemos que había un muro por una parte, con imposibilidad con una tecnología arriba para que uno no pudiera saltarlo, sortearlo fácilmente. Como si eso fuera poco, luego venía una fosa. Luego venían unas trincheras, luego venía un corredor. Este muro estuvo siempre vigilado por militares fuertemente armados, por perros, tenía torres de control cada cierta distancia, rondas de patrullaje permanente. Acá abajo podemos ver una imagen real del muro. Acá arriba tenemos un esquema para que fuéramos viendo la proporción, pero abajo hay una imagen real del muro. Es como si pasara por ahí un río, pero en realidad es una división. Acá, claro, cuando se genera el sitio de Berlín, digamos, primero para repartirlo entre las potencias triunfantes, y luego el muro que divide a la parte soviética, se genera una interrupción de la comunicación. Podemos ver que Berlín está al centro, un poco ajustada al centro de la zona soviética. Entonces se genera un puente aéreo para satisfacer de las necesidades básicas por parte de los aliados a Berlín, a la parte capitalista de Berlín. A eso se le llamó el puente aéreo, porque salían desde otras zonas de Alemania, por ejemplo desde Hamburgo, desde Múnich, para llegar a Berlín. Por tierra era imposible. Estos muros eran infranqueables para el bloque capitalista, y tenemos que recordar que en el sistema de tensión permanente que existía, traspasar una frontera así era básicamente una declaración de guerra, y cualquiera que lo intentase moriría en el intento sin lugar a dudas. Vamos a tener acá que ya revisamos lo que fue la OTAN y lo que fue el Pacto de Varsovia. En este mapa mundi nosotros podemos ver que en la tonalidad azul más profunda, más oscura, está el bloque representado por la OTAN, los países suscritos a la OTAN. Principalmente en América podemos ver a Estados Unidos, Canadá, pero también podemos ver que en Europa están el resto de los países aliados, sin contar a la Unión Soviética.
Y por otra parte, en el rojo más oscuro está representado los países suscritos al Pacto de Varsovia, que son todos los países que durante la Segunda Guerra Mundial fueron liberados por el ejército soviético. Y luego del fin de la Segunda Guerra, ellos pusieron sus gobiernos de facto. También podemos ver en tonalidades más claras todos los países que son adherentes a un bloque u otro. Podemos ver que China está en rojo, a pesar de no estar dentro del pacto. Podemos ver que Australia en el bloque de la OTAN también está en un azul más claro, porque es un país que adhiere a las ideas del capitalismo. Recordemos que Australia es básicamente una colonia británica. Que adhieren al capitalismo, y lo tenemos representado con las tonalidades un poco más claras. Podemos ver que América del Sur está totalmente influenciada por el bloque liderado por Estados Unidos. Y a eso también quería representar lo que se le llama zona de influencia. En África tenemos una condición particular en la cual se ve cómo se han ido repartiendo pequeños terruños entre el uno y otro. Entonces no hay una posición clara del espacio geográfico, sino que se lo están repartiendo, y eso es lo que provoca también muchos conflictos. Si pueden ver, siempre que hay una frontera entre un azul y un rojo, un OTAN y un Pacto de Varsovia, hay enfrentamientos militares. También podemos analizar dentro de esta misma imagen que dentro de América existen focos de guerrillas comunistas. Tenemos a Cuba, que representa a los ideales del socialismo. Y también hay ataques de parte de influencias capitalistas dentro de zonas que son marcadamente socialistas. Como les decía, entonces, para sintetizar, azul oscuro y rojo oscuro, los colores más oscuros, representan a los países que están suscritos a los acuerdos militares. Y luego, en degradación, son los países que adhieren a las ideas. Otro de los puntos clave, y que ya había mencionado en la diapo anterior, es el triunfo de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana, liderada principalmente por don Fidel Castro y don Ernesto el Che Guevara, se hace en el poder en Cuba en 1959, el 1 de enero. Este hecho, contextualicémoslo. La Guerra Fría parte en 1945-47 y estamos en pleno desarrollo de las ideas, de los bloques y de las ideologías dentro del resto de América Latina. Vamos a revisar un poquito más adelante cómo se fueron dando. Después de una larga lucha, Fidel Castro logra derrocar el gobierno de Fulgencio Batista, que básicamente era un títere dictador impuesto por Estados Unidos para controlar la zona. No sé si ustedes tienen alguna idea, pero a la Cuba de aquellos tiempos se le llamaba el prostíbulo de Estados Unidos. Era un poco su patio trasero donde hacían actividades ilegales, apuestas y todo tipo de actividades ilícitas. Era un poco un paraíso fiscal donde se podía lavar mucho dinero. No sé si ustedes han visto alguna vez la saga de El Padrino, tremenda película de Francis Ford Coppola, que en su parte 2 se desarrolla en el proceso final de este conflicto. De hecho, el protagonista de la película, que es Michael Corleone, está en Cuba el 31 de diciembre del 58 y le toca salir huyendo
para poder salvar su vida. Esto lo comento un poquito para que vamos haciéndonos una idea de qué era lo que significaba Cuba para Estados Unidos. Un lugar donde se podían llevar a rienda suelta un poco las perversiones más escondidas de los personajes. Había muchos políticos, muchos banqueros, mucha persona adinerada gastando su dinero en Cuba, invirtiéndolo en Cuba, que, como les decía antes, era el prostíbulo, se le llamaba el prostíbulo de Estados Unidos. Esta situación en Cuba, propiamente tal, generó una distribución del ingreso muy inequitativa. Había muchos pobres en Cuba, digamos, la población civil, el cubano de a pie, digamos, se empobreció, mientras que había una casta de dirigentes que se estaba enriqueciendo producto de este tipo de negocios truculentos que se hacían en la isla. Cada uno se llevaba una comisión y mientras algunos se enriquecían de manera exacerbada, otros a su vez se empobrecían de manera exacerbada. Había niveles de desnutrición importantes, para qué hablar del analfabetismo, la precarización de la salud, por no decir que era casi nula. Ante esta cuestión social, emerge la figura de Fidel Castro como el líder y propulsor de la Revolución Cubana. Sus ideas en un comienzo no estuvieron relacionadas con el mundo capitalista, o sea, comunista propiamente tal. De hecho, no lo reconocieron hasta después de iniciado el proceso revolucionario, después de esta fecha. En un comienzo, incluso Cuba y Fidel llegó a tener relaciones diplomáticas con Estados Unidos, mientras que aseguraba que no adhería a las ideas comunistas. Bueno, luego sabemos que Fidel es un declarado comunista marxista, leninista también, y comienza todo el problema que surge después. Un poco avanzando en este mismo sentido, tenemos que una de las crisis más grandes que se producen dentro de este contexto de Guerra Fría involucra a Cuba, a la Cuba comunista, a la Cuba de Fidel Castro, a la Cuba revolucionaria, en el sentido de que una vez que ellos ya reconocieron su visión ideológica del mundo, del futuro de su isla, se volvieron inmediatamente enemigo, un país no grato para Estados Unidos, teniéndolo a una distancia tan corta como 200 millas de Miami. Un peligro potencial para Estados Unidos y el desarrollo de sus ideas capitalistas. En ese contexto, Cuba, la crisis de los misiles se desarrolla en 1962. Importante que lo anoten como año para que se puedan contextualizar. 1962, Cuba, tenemos que ya es un declarado agente comunista que está propagando la idea del comunismo por el sector, que está contagiando a otros países, donde está fructiferando el desarrollo de las guerrillas. Recordemos que el Che Guevara, en una primera instancia, asume funciones importantes en el gobierno de Cuba, como ministro de Economía, por ejemplo, y al cabo del tiempo, en la visión del Che Guevara, decide abandonar todos los privilegios conseguidos en Cuba para expandir la idea de la revolución. Tenemos que Ernesto Che Guevara viaja a África, viaja a Angola a promover las ideas comunistas, a generar una revolución.
se devuelve, vuelve a América, va a Bolivia a generar también un nuevo polo de desarrollo comunista, donde muere finalmente. O sea, él tenía una idea de que la expansión del comunismo era un proceso normal y tenía que darse en todo el mundo. Bueno, esa es la idea general del marxismo. El marxismo es un proceso en el cual todos vamos a llegar al mundo ideal marxista, digamos. Ahora están un poco discutidas todas estas ideas en vista y considerando los hechos que han acaecido en el mundo. Bueno, volvamos un poco al tema de la crisis de los misiles. La crisis de los misiles es el punto clave, digamos que es el punto más cercano en el que se pudo haber detonado la Tercera Guerra Mundial. Estamos hablando de problemas relacionados con bombas atómicas. Recordemos que el fin de la Segunda Guerra Mundial se produjo con el lanzamiento de bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, con un poder destructivo total. En este momento, nosotros ya la tecnología nuclear no es que esté obsoleta, pero hay armas de destrucción masiva mucho más poderosas que la bomba nuclear, que las vamos a revisar un poquito más adelante. Bueno, un poco en el contexto, Estados Unidos, mediante el uso de aviones espías, puede determinar que en Cuba se están desarrollando plataformas de lanzamiento para misiles nucleares. Ojo, no estaban los misiles en Cuba, pero sí estaban las plataformas de lanzamiento. Estados Unidos logra darse cuenta de lo que está pasando mediante sus aviones espías, que tenían una tecnología formidable, que podían sacar una foto a una hormiga, no sé, a altitudes insospechadas. Pero tenemos acá que se dan cuenta. A todo esto, ¿cómo parte un poco la crisis de los misiles? En el año 1960, Estados Unidos financia una invasión a Cuba. A partir de exiliados cubanos en Miami, él lo financia, la CIA lo financia, la CIA les entrega armamento y tecnología militar, todas las promociones, para que ellos desarrollen una invasión a Cuba y puedan recuperar el control de la isla. Ante esta situación, bueno, Cuba repele este ataque, lo neutraliza, y ante esta situación, Cuba recurre al Kremlin, en la Unión Soviética, para ir por ayuda, para que no se vea nuevamente su soberanía vulnerada por potencias extranjeras. En el Kremlin le dicen, claro, ok, vamos a avanzar y vamos a poner estos misiles aquí para disuadir a Estados Unidos de cualquier nuevo ataque. Cuando Estados Unidos descubre esta situación, comienzan unas relaciones diplomáticas exacerbadas, muy presurosas y urgentes, y consigue, mediante un pacto con el líder soviético, detener el avance de los misiles soviéticos que venían viajando ya por mar para tomar posición en estas plataformas de lanzamiento que les estaba contando. Bueno, ante esto Estados Unidos había reaccionado con un bloqueo total naval a Cuba. Tenemos representado con una línea azul lo que fue el bloqueo naval. Este perímetro está controlado por la Fuerza Armada de los Estados Unidos, la Armada de los Estados Unidos. Y tenemos a este punto como clave para el desarrollo de la Segunda Guerra, de la Guerra Fría, y potencialmente fue el hecho que más cerca nos tuvo para una posible guerra nuclear. A partir del 60, y viendo un poco el ejemplo de lo que había pasado en Cuba, Estados Unidos genera un plan, una política pública para evitar nuevamente el avance del comunismo, pero en América Latina. El plan Marshall lo fue para Europa y para América Latina fue la Alianza para el Progreso. Analizando un poquito esta imagen,
quiero que veamos que están las banderas de los países de Centro y Sudamérica, está el logo de la Alianza para el Progreso, y también me llamó mucho la atención que es una punta de flecha, el logo, una punta de flecha que apunta hacia la derecha. Todas las banderas vienen con una velocidad, tratan de representar una velocidad hacia la derecha, un impulso hacia la derecha. Todas muestran movimiento, todas se van moviendo a la derecha. Incluso teniendo en cuenta que hay protocolos para el uso de las banderas. Bueno, aquí no importa, se pusieron al revés para mostrar el avance del mundo latinoamericano hacia la derecha, hacia el capitalismo. Las premisas de la Alianza para el Progreso fue mejorar la vida de los habitantes del continente. Y para eso estableció una serie de puntos que tenían que ver con el ingreso de capital, con el fomento de regímenes democráticos, que ya sabemos que no es tan cierto, eliminar el alfabetismo, la estabilización de precios, detener la inflación. Bueno, eso entre otras cosas, para detener el avance de las ideas comunistas en el resto de América. Recordemos que la intervención de Estados Unidos parte desde el mismo 1945. Siempre Estados Unidos, incluso de antes, desde los procesos de independencia, la intervención de Estados Unidos dentro de la sección de la región ha sido muy importante. Ahí abajo les puse una placa que me pareció muy curiosa, que está datada en 1961 y que es el desarrollo de un gimnasio acá en Chile, que dice que ese gimnasio fue financiado por esta Alianza para el Progreso. También la distribución equitativa, también tenía siempre una reforma agraria asociada. Pero aquí quiero hacer un poco el símil. Por una parte tenía la Alianza para el Progreso, que duró desde el 60 hasta el 70 más o menos. Pero quiero mostrarle esta figura en la cual se puede ver las dictaduras de América Latina durante el periodo. Recordemos que a partir de 1970 Estados Unidos cambia su estrategia de intervención y va directamente a intervenir en los gobiernos, y si no puede intervenir en los gobiernos, derrocarlos lisa y llanamente. Por lo tanto, acá tenemos una imagen en que nos muestra los países. Por un lado tenemos todos los países de Sudamérica y los tiempos en que vivieron en dictadura. Como pueden ver, ningún país se salvó de tener una dictadura de corte capitalista. Estados Unidos intervino sistemáticamente en la región con lo que ahora se conoce como el Plan Cóndor, que fue un plan que no solamente tenía dictaduras, también tuvo la formación de militares en las escuelas de las Américas, con manuales de tortura, con manuales de abusos para los derechos humanos, sistemático, estandarizado. Por eso también tenemos puntos en común con las dictaduras de toda Latinoamérica. Con Argentina tenemos muchos puntos en común, sobre todo los métodos de tortura y represión. Fue algo que Estados Unidos enseñó a los militares de América en la Escuela de las Américas, que está en Panamá. Para continuar un poquito con el tema, vamos a ver que nuevamente, a partir de la destrucción de las economías europeas, tenemos el desarrollo de una nueva forma de ver la economía, de un nuevo modelo. Recuerden que con la crisis del 29, que fue la crisis del capitalismo, se dejó en evidencia que el mercado no se puede regular por sí mismo,
que el mercado tiene que tomar el Estado tiene que tomar ciertos resguardos para proteger a la ciudadanía dentro de sus aspectos de necesidades básicas. Y en este sentido se aplicó en Estados Unidos luego de la crisis del 29 y en Europa luego de la Segunda Guerra Mundial, que son las dos crisis que devastaron por una parte la economía y por otra parte físicamente toda la ciudad, se comenzó a expandir este estado de bienestar. Y el estado de bienestar tiene una premisa, les voy a leer una cita acá, que quiere dar paso de una seguridad social para algunos a una seguridad social para todos los ciudadanos. Marca la aparición del estado de bienestar. Los derechos de seguridad social, es decir, las pensiones, la sanidad, el desempleo, junto con los servicios sociales, el derecho a la educación, la cultura y otros servicios públicos aplicados al conjunto de ciudadanos y no solo a los trabajadores, definieran la política de bienestar social como sello de identidad para las democracias europeas más avanzadas. Ahora, ¿por qué hace el punto clave que no solo para los trabajadores? Porque claro, una persona que trabaja quizás puede resolver todo lo que significan las necesidades básicas, pero una persona que no trabaja no puede resolverla. Y en ese caso tenemos la situación de los niños y la situación de los adultos mayores. Por lo tanto, en lo que se basa este Estado es de garantizar que las necesidades básicas van a estar cubiertas por el Estado. Esto no significa que el modelo capitalista haya dado un vuelco al socialismo, sino que es más bien llamarlo una mixtura de ambas políticas en el desarrollo del bloque capitalista. Porque como les decía antes, se comprobó, quedó de manifiesto luego de las crisis de la Segunda Guerra Mundial, que no era posible que el mercado se regulase solo permanentemente. Bueno, eso en parte del estado de bienestar. Al final vamos a dar un espacio para que todas las preguntas de ustedes vayan siendo resueltas, ¿ya? Por ahora vamos a avanzar. Dentro también de este escenario se generó una carrera armamentística. No solo la carrera armamentística, también tenemos la carrera se dio en el más amplio espectro de la vida. Tenemos por una parte la guerra, el deporte, la publicidad. En todo estaban compitiendo estas dos grandes potencias. Y para ejemplificar esto, les quiero mostrar estos hitos de la carrera armamentística con sus armas más potentes. Recordemos que en el 44 ya Estados Unidos había desarrollado la bomba atómica que posteriormente en el 45 detonó en Hiroshima y Nagasaki. En el 49 los rusos aseguran ya tener a disposición también suya las bombas atómicas. En el 52 Estados Unidos había desarrollado ya la bomba de hidrógeno. Y en el 53 Rusia aparece en el escenario mundial diciendo que ellos también manejan la bomba de hidrógeno. ¿Cuál es la diferencia entre una bomba de hidrógeno y una bomba atómica? La potencia. La potencia. La bomba de hidrógeno tiene una potencia superior a la bomba atómica. Para darles un dato, la bomba atómica que detonó en Hiroshima tenía una capacidad de 15 megatones. En las pruebas que hicieron los rusos de su bomba de hidrógeno, que la probaron en el mar Ártico en el 53, como les contaba, se pudieron captar datos que hablaban de 50 megatones la bomba de hidrógeno de Rusia. O sea, ¿se pueden imaginar ustedes lo que significaría un conflicto con esta cantidad de armas a disposición de los bandos contrapuestos? Y en la figura de abajo les muestro también que si bien mostramos armas, tenemos desarrollo tecnológico, tenemos personal dispuesto a matarse por nuestra ideología, están en un punto muerto en el cual se nota una tensión, pero no hay una agresión. También volviendo a lo que es el concepto de Guerra Fría. Eso un poco en la carrera armamentística. También tenemos que
pensar que no fue solamente las bombas de mayor destrucción masiva, sino que en el armamento diario de los ejércitos, en la capacidad de sus tanques, en la velocidad de sus aviones, en la autonomía de sus submarinos. Ambos bloques desarrollaron permanentemente esta carrera armamentística. Por otra parte, tenemos la carrera espacial. En relación al desarrollo de las tecnologías y también en relación a la necesidad de estas dos potencias de convertirse en hegemonías absolutas, se desarrolla la carrera espacial, que tiene un tira y afloja de parte de uno y otro constante, permanente. Por ejemplo, tenemos en el 57 que Rusia puede poner su primer satélite en el espacio, orbitando la Tierra. En el 58 la NASA Estados Unidos crea la NASA. En el 61 va el primer hombre al espacio, que es un cosmonauta ruso llamado Yuri Gagarin. En el 66 tenemos ya que Rusia está orbitando la Luna. En el 69 tenemos un gran golpe de parte de Estados Unidos a esta carrera, un hito definitivo, que es poner al primer hombre en la Luna con el Apolo 11. Pero esto no termina aquí. Luego Rusia envía una nave de exploración no tripulada a la órbita de Venus. Estados Unidos lanza las sondas de exploración Voyager, que todavía están viajando y enviando datos muy interesantes por lo demás. Les recomiendo que investiguen un poquito el tema. Y en el 81 tenemos que ya los transbordadores comienzan a ser reutilizar. Esto lo puse, hay muchos más hitos, claro, pero lo puse un poco para contextualizar el tira y afloja, como les decía antes, de esta carrera espacial. Bueno, ahora, muchachos, en virtud del tiempo, vamos a pasar a los ejercicios. Tenemos ejercicio 1. ¿Están preparados? Sí, muy bien. Esta ciudad de Houston, este estado de Texas, este país de Estados Unidos, fueron construidos por quienes esperaban o descansaban y deseaban mirar detrás de ellos. Este país fue conquistado por aquellos que se adentraron. Y lo mismo sucederá con el espacio, porque los ojos del mundo ahora dirigen la mirada al espacio, a la luna y a los planetas. ¿Qué hay más allá? Hemos prometido que no lo veremos gobernados por la bandera de conquista hostil, refiriéndose a los rusos, a la Unión Soviética claramente, sino por un estándar de libertad y paz. Hemos prometido que no veremos un espacio repleto de armas de destrucción masiva, sino de instrumentos de conocimiento y de comprensión. Esto es parte de un extracto del discurso del presidente Kennedy en 1962. El desarrollo tecnológico de la Segunda Guerra Mundial tuvo la manifestación importante a través de la denominada carrera espacial, que era lo que estábamos viendo recién. Considerando el contexto histórico y el contenido de la cita precedente, ¿qué objetivo u objetivos tuvo la carrera espacial emprendida por Estados Unidos? Les dejo abierta unos segunditos para que puedan responder. Vamos a tener que la respuesta correcta a este cuestionamiento es solo 1 y 2. Por una parte, recordemos la pregunta: ¿qué objetivo tuvo la carrera espacial emprendida por Estados Unidos? La 1, vencer a la Unión Soviética en la conquista del espacio. Y la 2, que es establecer su superioridad tecnológica a nivel mundial. Recordemos que con todas estas acciones se quería desarrollar una hegemonía. Ambas superpotencias querían tomar el control absoluto de una parte, por una parte del mundo entero. Si ellos hubiesen podido en ese momento eliminar de raíz a la otra superpotencia, lo habrían hecho sin dudarlo. Ahora, ¿qué mantuvo este equilibrio? Este equilibrio lo mantuvo la capacidad de fuego de ambas potencias. Ambos
ambos bloques tenían claro que el llegar a una guerra nuclear iba a ser catastrófico para la humanidad. Que probablemente si se hubiese llegado a ese punto, nada de lo que nosotros conociésemos existiría. Y por otra parte, vencer a la Unión Soviética. Esto es como una pelea de gallitos. Estaban ambas superpotencias, golpe tras golpe, tratando de acertar el primer gol. Y el primer gol efectivamente lo tuvo Estados Unidos, poniendo al hombre en la luna, desarrollando la primera caminata espacial. Claro, ahora hay una teorías conspirativas que dice que lo cierto no fue, o cierto que fue la situación, pero nosotros como hecho histórico tenemos que el hombre sí ha llegado a la luna, nadie ha podido comprobar que no fue así. Por lo tanto, como hecho histórico nosotros lo vamos a tomar así. Otro de los ejercicios, pregunta PSU, clara, todo este material está sacado del DEMRAC. A nivel mundial, durante la segunda mitad del siglo XX se desarrollaron diversos modelos políticos de manera simultánea, uno de los cuales fue el socialismo. Considerando que este sistema tuvo varias formas de implementación en distintas regiones del mundo, ¿cuál fue una de las características comunes presentes en las distintas manifestaciones? A. La concentración del poder en un líder absoluto. B. La sucesión hereditaria de los cargos de jefe de Estado. C. El desarrollo de un régimen de múltiples partidos políticos. D. El mayor protagonismo del Estado en la toma de decisiones. Y E. La defensa de la libertad individual como fundamento ideológico. Como no está conectado el chat, vamos a pasar directamente a la respuesta. Y la alternativa correcta es la D. Como característica común entre todos estos países que tomaron la ideología marxista, el socialismo, tenemos que el Estado toma el rol protagónico en las decisiones de todo ámbito. El Estado es el ente regulador. La concentración del poder en un líder absoluto, tenemos que sí se da en la Unión Soviética, pero también está el caso de Chile, por ejemplo, en el cual nuestro desarrollo hacia el socialismo fue por la vía democrática y constitucional, en la cual siguieron funcionando los poderes del Estado y con autonomía. La sucesión hereditaria del cargo del jefe de Estado, también tenemos el caso también de lo que pasó en China, o tenemos el caso de lo que pasa en la Unión Soviética, en que se designa un poco a dedo, no es una herencia propiamente tal, sino que es una designación a dedo de los líderes. El desarrollo del régimen en múltiples partidos, eso tampoco es una característica común, porque por ejemplo lo que tenemos en Cuba, lo que tenemos en la Unión Soviética son partidos únicos. En Chile, el desarrollo del socialismo tuvo la característica que nunca dejaron de funcionar los partidos políticos, ni el Parlamento, ni el Poder Judicial. Y por otra parte, la defensa de la libertad individual como fundamento ideológico, no, totalmente no, eso es parte del sistema capitalista. El fundamento ideológico del comunismo es la propiedad pública, el desarrollo de la clase trabajadora, no del individuo, porque el individuo tiene siempre razones egoístas o tiene motivaciones egoístas para obtener determinados logros. En cambio, en el comunismo todo va a funcionar en torno al bienestar social, a la igualdad entre los participantes de la democracia, del Estado, digamos. Vamos a pasar a un nuevo ejercicio y es el siguiente. Durante la segunda mitad del siglo XX, el desarrollo histórico y político de América Latina se vio condicionado por la Guerra Fría. En este contexto,
¿Cuál de las acciones de política exterior que implementó Estados Unidos para eliminar la influencia soviética en la región latinoamericana? A. Obstaculizó el desarrollo de los procesos de reforma agraria en los países latinoamericanos. B. Firmó acuerdos de cooperación económica con la mayoría de los países latinoamericanos. C. Estableció sanciones económicas a los países latinoamericanos que mantuvieran intercambios comerciales con el bloque oriental. D. Forzó la ruptura de relaciones diplomáticas entre los gobiernos latinoamericanos y las naciones de esfera soviética. Y E. Estableció una alianza de cooperación científica con el conjunto de los estados latinoamericanos. Muy bien, se pasaron. La respuesta correcta es la B, que firmó un acuerdo de cooperación económica con la mayoría de los países. Con esto volvemos un poco al punto de lo que estábamos viendo de la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso era el que tenía la función de detener la expansión soviética o la expansión comunista en Latinoamérica. Pero sí, también analizando un poco la respuesta, sí hubo una intervención para disminuir o cortar definitivamente los lazos de los países de América Latina con la Unión Soviética. Pero refiriéndonos precisamente a la pregunta, que es ¿cuál fue una de las acciones políticas de política exterior que implementó Estados Unidos para eliminar la influencia soviética en la región de Latinoamérica? Efectivamente, la respuesta correcta es la firma de acuerdos de cooperación económica con la mayoría de los países. Bueno, ya estamos terminando. Para la próxima clase vamos a terminar de revisar los antecedentes de la Guerra Fría y de la segunda mitad del siglo XX. Nos vamos a referir a los procesos de descolonización. Nos vamos a referir también a hechos puntuales, como un poquito más extenso en la Guerra de Vietnam, el asunto de las Coreas. Vamos a entrar un poquito al Medio Oriente y vamos a analizar las características culturales de transformación cultural del periodo. Bueno, muchas gracias a todos por su atención y nos estamos viendo la próxima clase, la próxima semana. Que tengan un muy buen descanso.